noches. Soy la estudiante Jennifer Lice Muñoz Cedeño de la Universidad Técnica de Manabí. El tema del cual estaré hablando es de los hemisferios, los lóbulos cerebrales y el área de Broca. Hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales son las dos estructuras donde se divide el cerebro, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos dos cuerpos pertenecen al sistema nervioso central y son muy parecidos entre sí. Es por esto que cada hemisferio se especializa en una función diferente. El hemisferio derecho se le considera el receptor e identificador de la orientación especial, el responsable de la percepción del mundo en términos de color, forma y lugar, el aspecto con el que nos podemos reconocer en el espejo y reconocer a otras personas. Es aquí donde se toma la conciencia de nosotros mismos. Una de las funciones más interesantes es la capacidad de crear música y de disfrutarla. Hemisferio izquierdo. Una de las características que define al hemisferio izquierdo es la capacidad de procesar letras y palabras para dotarlas de significado. Gracias a esta capacidad, hemos logrado comunicarnos, leer, escribir y razonar de manera matemática y lógica. Gracias a estas áreas, ordenamos los sucesos y experiencias en secuencias temporales. Lóbulos del cerebro. Los lóbulos son las divisiones de la corteza cerebral que permiten identificar las principales zonas de la actividad nerviosa. En cada hemisferio existe un lóbulo, los cuales son lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Lóbulo frontal es el más grande, el más estudiado y el más interesante desde el punto de vista de la psicología y de la neuropsicología. Básicamente, las funciones del lóbulo frontal son todas aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales con criterios propios, con la capacidad de actuar según las estrategias complejas. Lóbulo temporal. Este está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Está anatómicamente separado del lóbulo parietal, que corresponde a la zona lateral superior, y está estrechamente en contacto con el lóbulo occipital. Este lóbulo incorpora grupos de neuronas encargadas de hacer muchas tareas. El lóbulo parietal es una de estas regiones o porciones de la corteza cerebral, que es la parte más externa del encéfalo, es decir, por encima del occipital y del temporal y por detrás del frontal. Este se relaciona con los otros lóbulos y la estructura más interna del encéfalo. Este lóbulo, que se divide en distintas estructuras, desempeña un papel importante en todos los procesos mentales que imaginemos, desde el procedimiento de la información visual hasta el razonamiento matemático. Lóbulo occipital. Es el más pequeño de los lóbulos cerebrales. Ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebro y el lóbulo parietal y temporal. El desarrollo de este lóbulo comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral donde llega primero la información proveniente de la retina. Los mapas de Brodmann reciben el nombre de áreas de Brodmann, el conjunto de divisiones imaginarias en las cuales puede dividirse la corteza cerebral y permiten la identificación de la región concreta de estas dichas divisiones. Fue propuesta por el psiquiatra Corvina Brodmann en 1909. Estas áreas de Brodmann son zonas de la corteza cerebral que se diferencian por su organización, estructura etiológica y surco. En total existen 47 áreas de Brodmann
Las más importantes son el área 1. Este se encuentra justo después del cerco central y forma parte del área somasensorial primario. Trabaja con la información somestésica producente del cuerpo. El área 2 también es parte del soma sensorial primario y posee la misma función que el área anterior. El área 3, junto con las dos áreas anteriores, también forma parte del soma sensorial primario y recopila y procesa información. El área 6 es la corteza promotora que se encuentra anterior a la corteza primaria. Área 17, 18 y 19. Estas áreas forman parte de la corteza visual. Procesan información visual desde el núcleo y también se vinculan con la memoria. Área 22. Estas áreas ayudan a transformar y vincular la información auditiva con su significado. Área 37. Esta área tiene vinculación con el reconocimiento de un lenguaje de signos o la comprensión de metáforas, entre otras. Área 39 y 40. Se encargan de la comprensión del lenguaje tanto verbal como escrito en el cálculo. Área 44 y 45. Áreas de Broca, que se encargan de la programación motora del habla. Habla 46-47. Estas áreas participan en el procesamiento sintáctico y la comprensión de oraciones.